Mi tema hoy en esta mañana es boga mar adentro con Jesús. Boga mar adentro con Jesús. Diga conmigo, boga mar adentro con Jesús. Usted puede bogar mar adentro con o sin Jesús, pero eso usted lo va a decidir. Eso usted lo va a disponer. Si usted boga mar adentro con Jesús o si quiere ir mar adentro sin Jesús. Amén. La palabra boga es ir a lo más profundo, a lo más hondo del océano. Si usted busca el significado lo va a dirigir hacia esas palabras, a lo más hondo o a lo más profundo del océano. Amén. Eso significa boga mar adentro. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿sabe qué, Pedro? Vámonos a las profundidades del océano. Allá yo te quiero llevar. Amén. Ahora, muchas veces Jesús nos hace un llamado a todos, y esto es general, esto es a todos. Muchas veces Jesús nos hace un llamado a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo en su presencia, a pasar tiempo en su palabra, a dedicar tiempo para buscarlo, para amarlo. Y Jesús nos llama a esos. A veces no es porque lo buscamos, sino porque Él nos llama, porque Él quiere estar con nosotros, nos quiere enseñar algo, nos quiere corregir algo, nos quiere mostrar algo, y Él necesita muchas veces, diga conmigo, que vayamos mar adentro. Amén. Habrán cosas que Él nos va a decir, que nos va a enseñar, que nos va a corregir, que nos va a mostrar, que no estarán en la orilla, que no estarán en la superficie, que estarán únicamente en lo profundo. En este caso, en lo profundo del océano. Y si no estamos dispuestos a ir a las profundidades con Jesús, créame que nos privaremos o no lograremos ver ni entender muchas cosas que Jesús solamente las da o las muestra en lo profundo de un mar. Amén. Y Jesús nos hace muchas veces esos llamados a profundizar con Él. Pero entramos nosotros si decidimos profundizar con Él o nos queremos seguir quedando en la superficie. Esta enseñanza del mar adentro es muy corta, pero quiero profundizarla hoy. A mí me bendijo hace mucho tiempo y quiero profundizarla, quiero ir explicándola y que usted pueda ir aprendiendo por la gracia de Dios. Pero muchas veces Dios nos hace estos llamados, estas invitaciones a su presencia. Invitaciones que a veces duran 3 días de ayuno. Invitaciones que a veces duran una semana, 21 días, otras un mes, 40 días. Pero son invitaciones que Dios tiene o que Dios hace a sus hijos. Una, porque Dios quiere estar con ellos, y dos, porque quiere mostrarle algo o quiere enseñarle algo. Dios le invitó a Moisés a subir al monte, y es en el monte que Moisés descubrió la lepra en el corazón y no en la superficie. En la superficie a lo mejor Moisés nunca iba a descubrir qué había en su corazón, pero hasta que Dios lo invitó a un lugar más alto, al monte, para revelarle lo que hay realmente en su corazón. Y no solamente le reveló, no solamente le mostró, sino que le entregó algo, le encargó algo. Y ese encargo lo recibió en un monte, en algo que Dios lo invita a salir de lo común, de lo llano. Amén. ¿Estamos claros? Hace la obra y de repente Dios otra vez lo llama al monte. Y usted sabe, trae las palabras, trae los mandamientos, trae las tablas escritas con los mandamientos. Entonces todas estas cosas sucedieron en un monte. Diga conmigo, en un monte. Diga conmigo, en un monte. Dios se le apareció a Abraham y se le mostró como el Dios que provee, y sucedió en un monte mientras llevaba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios se le revela como aquel que provee todo. Entonces hay cosas, hay asuntos que Dios hace que solo estarán en las profundidades, no en lo superficial, no en lo cómodo, no en la orilla, no. Diga conmigo, en las profundidades. Jesús se transfiguró cuando estaba en un monte orando. Quiero que entienda, si usted quiere vivir una vida muy superficial,
usted vivirá superficialmente. Pues si usted quiere y decide responder la invitación de Jesús a profundizar con Él, usted se encontrará con cosas que Dios tiene exclusivamente para usted. Amén. Donde muchas veces, esta invitación que nos hace a pasar tiempo con Él es donde muchas veces la solución, y escúchame bien hoy, quiero que usted me preste atención hoy, donde muchas veces la solución a todos nuestros problemas y fracasos están en pasar más tiempo con su presencia. Se acabó. Muchas soluciones a nuestra vida, por no decir casi todas, se encierran en que pasemos más tiempo con Él. Muchos fracasos se logran, muchas desilusiones se logran porque decidimos pasar menos tiempo con Él. O no decidimos bogar mar adentro con Él, sino que queremos quedarnos en una orilla, queremos quedarnos en la superficie. Entonces, cuando la solución a muchos problemas y a muchos fracasos están sencillamente en pasar tiempo con su presencia. ¿Estamos claros? Dios le dijo a Moisés: ustedes tendrán victoria porque mi presencia irá contigo. O sea, era un hombre que sabía lo que estaba pidiendo, que sabía que el éxito de su ministerio a Moisés se encerraba en la presencia de Jesús. Y él estaba consciente que si salía o seguía marchando con el pueblo sin la presencia de él, iba a fracasar. Por eso se subió a un monte y le dijo al Señor: yo no iré de este lugar, no seguiré caminando ni un metro si tu presencia no va con nosotros. Parece ser que Moisés comprendió que el éxito en su vida era la presencia del Señor, y esa presencia la conseguía cada vez que él profundizaba con Él. ¿Estamos claros? El éxito que tuvo José en el imperio de Egipto, siendo un gobernador, preservando naciones, fue porque pasó tiempo en las profundidades, aunque literalmente en un pozo, aunque literalmente en una cárcel, pero fueron los momentos más profundos que él estuvo con Dios. Fue en los momentos donde Dios lo capacitó, donde Dios lo instruyó, donde Dios le formó el carácter, donde Dios lo moldeó, porque anteriormente a eso era un niño mimado de la familia, era un niño mimado de los padres, y Dios no podía entregarle naciones a un niño mimado. Entonces lo lleva a profundizar con Dios, aunque sea en un pozo y aunque sea en una cárcel. Y esto es muy importante lo que le voy a decir. Yo siento al Señor en esta mañana. A veces hay cárceles en la cual nos estamos encerrados, y hay pozos donde nos hundimos, que le adjudicamos a Satanás. Pero hay cosas que Dios permite, como lo permitió José, porque es la única manera de que usted profundice con Él. Es la única forma que usted profundice con Él. ¿Saben por qué? Porque acabarás todos tus recursos, acabarás toda tu fuerza, y llegaste a la conclusión que lo único que necesitas es a Dios. Y a veces gente se da cuenta que necesita a Dios cuando lo ha perdido todo. Cuando pierden su hogar, cuando pierden su matrimonio, cuando su economía se le va al piso, caen en un pozo. Pero en ese pozo Dios está esperándote en ese pozo, porque quiere encontrarse contigo. Porque es la única forma de que tú reacciones, de que necesitas a Dios. Es la única forma de que tú reacciones, que es la presencia de Dios lo que te va a ayudar. Y hacemos muchas cosas sin Él, hacemos muchos hogares sin Él, construimos matrimonios sin Él, empresas sin Él, familias sin Él, y lo único que nos espera es un pozo grande, porque lo empezamos a hacer sin Él. Y en esos pozos y en esas cárceles donde Dios nos está esperando, porque Dios sabe que la única opción que te va a quedar a ti es Dios, aunque Él no debería ser la última. A veces creemos que hay otras opciones, pero cuando te des cuenta que esas opciones no eran las correctas, te quedarás con la única, que es Dios. Amén. ¿Estamos claros? Así que dile que al tuyo: habrá momentos en tu vida, y no es Satanás que nos mete en esos momentos, sino es que Dios lo permite que suceden para que reconozcas que necesitas la presencia del Señor. Amén. Pero es ahí donde usted lo decide. ¿Usted dónde decide? Si quiere estar en un pozo, encontrarse con Dios, o quiere vivir con Dios sin estar en un pozo. ¿Estamos claros? ¿Amén o no amén?
Lo mismo pasó en el horno de fuego. El Señor los estaba esperando a los muchachos. Y a veces hay lugares donde para nosotros se ven hostiles. Para Dios es un momento para Él tener un encuentro contigo. Amén. A veces queremos tener un encuentro con Dios en el huerto, en las flores, cuando todo esté bien. No, muchas veces no, porque Él quiere demostrarnos que lo único que nos puede a nosotros salvar la vida se llama Dios. Más nadie. El dinero no te va a salvar la vida. El dinero no va a salvar tu hogar. El dinero no va a salvar el matrimonio. El dinero no va a salvar a tu esposa. El dinero no va a salvar a tus hijos. Entonces, ¿por qué dedicarnos mucho a hacer dinero y despreocupamos lo que asegura nuestra vida, que es el Señor? Y hay mucha gente preocupados más en hacer dinero, pero perdiendo sus hogares, perdiendo su matrimonio, perdiendo su familia, porque piensan que el dinero es todo. Y muchas veces Dios permite, he sido testigo de gente que Dios les permite ser grandes para un día quitárselo todo. Y que se den cuenta que el dinero es algo superficial y que se va a desvanecer, se va a acabar, y usted se irá al cielo sin ningún dólar. Lo hizo con Nabucodonosor. Había creado un imperio tan grande sin Dios, y Dios lo mandó abajo. Dios le mostró en sueños que su imperio y su gobierno se iba a terminar, porque empezamos a hacer muchas cosas sin Dios. Y es la tragedia de los cristianos, de empezar muchos planes, muchos sueños sin Dios. Enamorarse sin Dios, casarse sin Dios, edificar hogares sin Dios, levantar empresas sin Dios. Y te vas a estrellar, te vas a hundir, te vas a ahogar. La solución a nuestro problema y a nuestro fracaso está en pasar tiempo con su presencia. Amén. Pasar tiempo con Él es desconectarme de lo que me causa distracción y concentrarme completamente en Él. Vuelvo a repetir. Pasar tiempo con Él es desconectarme de lo que me causa distracción y concentrarme completamente en Él. Lo digo con mucho amor. Hay muchos hijos que se convierten en una distracción para los padres. Voy a volver a repetir esto. Hay muchos hijos que se convierten en una distracción para los padres. Isaac se convirtió en una distracción para Abraham, y Dios se lo pidió, porque le estaba distrayendo del propósito por el cual Dios llamó a Abraham. Dios no llamó a Abraham a tener un hijo. Dios llamó a Abraham a tener miles y millones de hijos. Y él no podía concentrarse en uno solo, porque cada vez que se concentraba en uno solo, demostraba que su corazón no estaba listo para las multitudes. Entonces Dios tenía que abrirle el corazón, sacrificando a uno para que su corazón se expanda y poder recibir millones y millones de hijos. Y a veces nuestros hijos se convierten en distracciones, y eso me he dado cuenta. El padre se les es más difícil reconocer el pecado de sus hijos, pero le es más fácil reconocer los pecados de otros hijos. Los hijos de la otra hermana son unos diablos, les queremos corregir, les queremos enseñar cómo criar, que por qué no vienen a la iglesia, pero te vuelves ciego ante tus propios hijos. Y eso es un engaño atroz. Porque queremos corregir a todos, pero a los nuestros los mimamos, a los nuestros los engreímos, se vuelven intocables, no somos capaces de corregirlo. Es que es mi hijo, es que yo lo amo. Cuidado, ese muchacho se convierte en una distracción para ti. No estoy diciendo que los hijos son una maldición. El problema es que tú te desconectas de Jesús y te conectas con tus hijos. Si tú te mantienes conectado con Jesús, tú te conectarás con tus hijos, y tus hijos nunca serán una distracción para ti. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando tienen hijos, escúchame bien y van a entender esto. Después que se casan,
Tienen hijos, dan su vida por los hijos, pero no quieren pelear con la misma fuerza por su matrimonio. Porque se les olvida que un día los hijos se van a ir. Se le van a ir. Y se tendrán que casar. Y usted tendrá que soltarlos. ¿Y usted cómo va a quedar? Entonces cambian. Porque él con la misma intensidad que pelea con los hijos, no pelea por un hogar, por un matrimonio. Sino que me encuentro con madres, con jovencitas que son capaces de abandonar, de tirar al tacho a la basura su matrimonio y quedarse con su único hijo. Entonces ya no pelean cuando eran novios por el muchacho. Peleaban con todo mundo, hasta con el pastor, es que yo lo amo. Pero ya no pelean con esa misma intensidad cuando se casan, sino que ahora su Dios se vuelve su hijo. Y ese muchacho se convierte en una distracción. ¿Y qué pasa con los padres? No lo forman y no lo canalizan para la cual Dios lo llamó a esta tierra. ¿Amén o no amén? ¿Estamos claros? Y esto usted debe de entenderlo, porque esto es una línea muy delicada, porque se trata del alma de las personas, de los padres con los hijos. No es que yo no amo a mis hijos, yo amo a mis hijos. Pero si tengo que corregir al uno, lo tengo que corregir al otro, lo haré. Y me importa si es una niña. Y me importa si es de llamada a ser del campo. Me importa, pues yo tengo que formarle en ella el carácter. Porque yo sé lo que es lidiar con una jovencita engreída. Yo sé lo que es lidiar con jovencitos engreídos y sé que es un gran problema. Y yo no quiero entregar un problema a un día a mi yerno, entregándole una hija mimada, engreída, sin carácter. Porque el problema de los engreídos es que cuando viene un problema, lo único que hacen es llorar y no solucionar los problemas. Y me importa si es mi niña, me importa si es mis hijos, pues yo soy llamado a formarles el carácter. Salte quien salte. Pero yo no puedo permitir que mis hijos se vuelvan una distracción para mi vida. No puedo distraerme con ellos. Y eso debe de aprender usted, papá. Si usted quiere levantar una generación poderosa para el Señor, si usted quiere levantar hijos poderosos para el Señor, las ligaduras familiares son muy fuertes. No las subestime. No las subestime. ¿Estamos claros? ¿Amén o no amén? Papá, es que mi hijo no se distraiga con ellos. No se distraiga con ellos. Y viceversa. Ahora no es con los hijos, a veces con la familia. Cambian a Dios, comienza a cambiar lo que tiene que ver con el Señor por la familia, por los cumpleaños, por las reuniones, por las fiestitas, que la quinceañera, que el quinceañero, que esto, que el otro. Distracciones que lo único que hacen es separarnos más y más del Señor. Amén. Bien, espero emocionarlo hoy día. Amén o no amén. Dile que a tuyo, Jesús siendo Jesús, Dios nunca le impidió el sufrimiento a su hijo. ¿Y sabe qué? Lo envió a sufrir. Porque desde el cielo sabían el plan de que Jesús iba a sufrir. Y Dios dijo, Jesús, ¿sabe qué? Ya se acabó su temporada en el cielo, váyase para la tierra, sálveme la humanidad, va a sufrir, lo van a traicionar, porque cuando Jesús elige a los 12 ya sabía quién lo iba a traicionar. ¿El padre fue mal padre? No. Dios le quería dar un nombre que es sobre todo nombre. Porque tuvo que aprender a Jesús, y usted lee la Biblia, por cuanto sufrió, aprendió obediencia. Porque en el cielo todos le obedecían, en la tierra tuvo que obedecerle al Padre. Y Dios no es un mal padre, pero Dios formando el carácter de sus hijos. Y nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Queremos formar el carácter de todos los muchachitos, pero no queremos formar el carácter de los nuestros. Cuando vemos a la hermana que no viene con su hijo a la iglesia, la atacamos. ¿Y usted qué le pasa, hermana? ¿Por qué no trae a su hijo a la iglesia? Se le va a descarriar, pero el suyo usted no lo trae.
Usted está muy distraído con su niño. Y a veces ese niño tiene 20 y pico de años, 30 años y sigue estando distraído. Amén. Bien. Por eso mi hija Daza tendrá que llorar las veces que tenga que llorar, pero tendrá que aprender. O suelta esos chinches tan pequeños que tiene, o lo suelta. Una de las dos opciones le doy. Pasar tiempo con él es desconectarme de lo que me causa distracción y concentrarme completamente en él. Cuando pasamos tiempo con él somos enseñados. Cuando pasamos tiempo con Jesús somos enseñados, somos instruidos, somos corregidos y somos bendecidos. Diga conmigo, somos bendecidos. Cuando pasamos tiempo con él somos enseñados. Diga conmigo, enseñados, instruidos, corregidos y bendecidos. Nos va a enseñar, nos va a dar instrucciones, nos va a corregir de las cosas malas que estamos haciendo y nos va a bendecir. Amén. Y hay que ser sincero. Entienda mi iglesia, hay que ser sincero. Si usted va a profundizar con él, vaya dispuesto a ser corregido. Porque Dios no seguirá bregando contigo hasta que tú no estés dispuesto a ser corregido. No, Dios no avanzará más. Dile que a tuyo, Dios no avanzará más. Si Él no se da cuenta que tú puedes ser corregido, Él no avanzará más contigo. Y hay que ser muy sincero. A veces hacemos cosas que están incorrectas ante los ojos de Dios, pero correctas ante nuestros propios ojos. Y a veces cuando yo me meto en días de ayuno, a veces uno por mucho tiempo hizo cosas por una buena intención en el corazón, pero cuando voy ante el Señor me dice no, que todavía no es el tiempo, o que no es correcto lo que estás haciendo. Y tengo que estar dispuesto a ser corregido. ¿Por qué? Porque yo prefiero agradar a mi Padre que agradar a alguien aquí en la tierra. Yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con alguien. Porque si quedo bien con alguien y no con Dios, es muy probable que Dios no me vuelva a hablar hasta que termine de obedecer lo último que me dijo. Amén. ¿Estamos claros? Y si hoy mucha gente está fracasando en su vida, hablo en cualquier área de su vida, si hoy mucha gente está fracasando, es porque quieren navegar sin Jesús. Quieren navegar sin Jesús. Ya conmigo, yo no quiero. Vamos, repita, yo no quiero navegar sin Jesús. Bien, primero, vamos a ir en esta historia. Primero, levántate de tu fracaso. Dile que a tuyo, levántate de tu fracaso. Vamos a Lucas 5:1, es el único pasaje que voy a usar en ese mismo historia. Lucas 5:1 rápidamente. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, Jesús estaba, diga conmigo, Jesús estaba en la orilla. En la orilla, hijo, ponme en la Reina Valera. Todavía no voy al 2, hijo, estoy en el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba predicando en la playa, estaba en la orilla y la gente se agolpaba donde él estaba, donde estaba Jesús. Y mira lo que sigue a continuación. Verso 2. Y Jesús, estando en la orilla, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Dos barcas que estaban cerca de ¿dónde? Vea conmigo, la orilla. Jesús estaba en la orilla y las barcas estaban en la orilla. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Diga conmigo, lavaban sus redes. Si hubiesen pescado, el verso dijera, estaban recogiendo, clasificando los peces. Pero si dice que estaban lavando sus redes, se entendía que no habían agarrado ninguna
ninguna clase de pez. Jesús estaba enseñando en la orilla y ve dos barcas en la orilla también. Y Jesús lo ve detenidamente que estaban lavando sus redes porque se pasaron el tiempo tratando de pescar y no lograron pescar nada. Ahora, esta parte de los pescadores y de Pedro muestra un fracaso. Diga conmigo, muestra un fracaso. Diga conmigo, muestra un fracaso. Es muy posible que en este momento Pedro y las otras barcas estaban un poco desesperados, estaban un poco angustiados, estaban un poco decepcionados, porque eran pescadores con mucha experiencia. Ellos ya tenían años pescando, eran profesionales, podríamos decirle. Ellos sabían el tiempo indicado para pescar, ellos sabían cuándo el clima estaba apropiado para navegar, ellos sabían en qué lugar podían pescar los más grandes peces. Ellos lo sabían, pero llegó una noche que la vida les jugó mal. La vida le volteó la cara y se encontraron una noche sin nada que pescar. Es muy posible que muchos preocupados porque no había comida para llevar a la casa, porque de eso dependían los ingresos de los pescadores, porque lo único que se dedicaban era eso. Entonces imagínense si fuera Pedro, padre de familia, que lo era, tuvo una suegra, tenía una mujer, tenía la responsabilidad de esa noche llevar dinero al hogar o llevar sustento a la casa. Pero esa noche es muy posible que sentado en una roca, quejándose porque no logró pescar nada, fracasado, pensando en qué vamos a comer, qué vamos a alimentarnos, cómo nos vamos a sustentar si no hemos pescado nada. Y Jesús se encuentra con esa escena. Jesús, predicándole a una gran multitud en la orilla, se topa con dos barcas que estaban muy cerca de él, que también estaban en la orilla, pero habían fracasado. Diga conmigo, habían fracasado. Ahora, es muy interesante que el fracaso de Pedro no fue un impedimento para Jesús subirse en una barca fracasada. Quiero que entiendan esto. La barca de Pedro, la empresa de Pedro, la barca de Pedro que había fracasado, para Jesús no fue un impedimento para él subirse a una barca fracasada. Es muy posible que el hombre llorando en una esquina, golpeándose el pecho, y ahora ¿qué vamos a hacer? Jesús a lo mejor vio esa escena y se sintió atraído por lo que estaba viendo. Pero cuando Jesús se acerca a ellos, le dice, bueno, préstame tu barca. Préstame tu barca. Escúchame bien esto. Si fuera como muchos de los pastores de hoy en día, no escogería la barca de Pedro para predicar. Una barca escasa, una barca vacía. Pero si fuera uno de los predicadores de ahora, que quiere mantener su título de hombre de Dios, de apóstoles, de profetas, créame que la barca de Pedro no sería su primera opción. Buscarían la barca que tiene más peces porque representa su llamado, su ministerio o su título. Yo soy el gran profeta, así que póngame una barca llena de peces con abundancia, porque hoy voy a dar un mensajito de la prosperidad. Hoy voy a dar un mensajito de rompimiento financiero. Y la gente le hubiese creído, wow, se trepa una barca donde hay abundantes peces, nos va a ministrar sobre la prosperidad. No, se subió una barca vacía, escasa, fracasada. Se trepa ahí a seguir enseñando. Amén. Y eso hoy mismo pasa y sucede con muchos creyentes, con muchas personas que piensan que por su fracaso Dios no lo va a volver a poder usar, o Dios no lo va a usar porque para ellos fracasaron. Se sienten fracasados, se sienten que lo perdieron todo, se sienten que lo hicieron mal, se sienten que no fue como ellos lo esperaban, lo que hicieron, y de repente caen en un desánimo, caen en una culpa, caen en una condenación. Y Señor, ¿por qué me pasó esto a mí?
¿Y por qué yo fracasé si no era lo que yo esperaba? Yo me esperaba algo mejor. Yo me esperaba un matrimonio feliz. Yo me esperaba que esta empresa crezca y prospere. Yo me esperaba unos hijos lindos, bellos. Pero Señor, ¿por qué me está pasando esta cosa a mí? ¿Por qué se me está destruyendo el hogar? ¿Por qué se me está destruyendo el matrimonio? ¿Por qué se me está destruyendo la economía? ¿Por qué se me está destruyendo mi familia? Y es lo que pasa hoy en día con muchas iglesias y muchos creyentes. Caen en un estado de culpa y caen en un estado de desánimo frente a su fracaso. Por eso el punto este primer punto es, dile a tuyo, levántate de tu fracaso. Ahora, cuando Jesús le pide la barca, Jesús no lo levanta a Pedro. Pedro se levantó. Diga conmigo, Pedro se levantó. Jesús no le extendió la mano, le dijo, Pedro, bueno, levántate porque quiero que me preste la barca. No. Jesús se le acerca a Pedro y le dice, necesito tu barca. Es muy posible que Pedro se levantó porque la solían anclar o la amarraban a una piedra, desamarraron la piedra y dijo que se lo lleve a más apartadito de la orilla. Pero Pedro se levantó. Diga conmigo, Pedro se levantó. Ahora, la pregunta que yo me hago o que les hago a ustedes, ¿usted se está levantando? ¿O sigue sentado lamentándose? ¿O sigue sentado preguntándose que por qué le pasó esto? ¿O sigue sentado lamentándose o quejándose? ¿O se está levantando? ¿Que todos hemos cometido errores? Todos. ¿Que todos hemos pecado? Todos. ¿Que todos hemos hecho burradas? Todos. Pero la cuestión no fue tanto lo que hiciste, sino lo que vas a hacer ahora. O sea, no es, a veces nos concentramos en lo que hicimos, pero no nos concentramos en lo que podemos hacer. Y nos seguimos martirizando por lo que hicimos, pero no queremos levantarnos a pensar en lo que podemos hacer. Amén. Yo también cometí errores. Yo también cometí mucha burrada, pero si yo no me hubiese levantado, no estuviese aquí al frente predicándoles. Porque seguiría pensando y lamentándome en lo que hice y no me pusiera a pensar en lo que puedo hacer ahora en Cristo. Porque muchos fracasos que se cometieron o que llegaron a nuestra vida es porque lo hicimos sin Él. Porque yo no veo a alguien que haya caminado con Jesús y haya fracasado. Porque Dios no sabe lo que es fracaso. Dios nunca ha fracasado. Nunca. Él no sabe lo que es perder. Él no sabe lo que es derrota. Y el que camina de la mano de Él tampoco sabrá lo que es derrota. Tampoco sabrá lo que es fracaso. Y si hoy hemos tenido muchos fracasos, es porque en algún momento hemos caminado sin Él. Tomamos alguna decisión sin Él. Tomamos acciones sin Él, que aparentemente al inicio parecían buenas y beneficiosas para nuestra vida, pero en el camino nos dimos cuenta que es un fracaso. Y la pregunta que yo me hago, ¿vas a quedarte martirizándote en lo que hiciste o vas a pensar en lo que puedes hacer ahora con Jesús? Si ya te diste cuenta que el fracaso que tuviste fue por estar caminando sin Él, pues encárgate ahora de hacerlo con Él. No sé si me estoy haciendo entender. Si tu matrimonio se está viniendo abajo es porque lo estás haciendo sin Él. Pero ¿por qué no le das una oportunidad al Señor para hacerlo ahora con Él? ¿Me entiende? Pedro se dio una oportunidad. Pedro en primera instancia ni sabía lo que Dios iba a hacer. Pero él se levantó. Ya conmigo, pero él se levantó. Hay una famosa frase: el que la sigue, la consigue. El que la sigue, la consigue. Jesús nos enseña a levantarnos. ¿Qué pasa si el justo cayere? Le preguntaron a Jesús, ¿qué pasa si el justo se cayere? Jesús dijo que se quede en el suelo. Se volverá a levantar. Se volverá a levantar. O sea, a Dios no le interesa que tú te quedes en el suelo llorando, quejándote.
Dios le interesa que tú te levantes después de un error o de un fracaso. Usted sí sabe cuántas veces el inventor del foco lo intentó. ¿Usted lo sabe? Porque yo no lo sé, por eso le pregunto a usted. Yo sé que fueron muchísimas. No sé si alguien sabe o se recuerda esa historia, alguien googlea rápidamente. Pero creo que fueron muchísimas. Tampoco fueron 10, tampoco fueron 20, ni 30, ni 40, ni 50, fueron muchísimas. ¿Saben cuántas fueron? No. Muchos. Ya hagamos que fueron muchísimas. El hombre se pudo haber quemado, le pudo haber cogido corriente, se pudo haber lastimado, pudo haber quemado toda la electricidad de la casa, pero él nunca se rajó. Y después de cada error se levantaba a volverlo a intentar. Después de cada fracaso se levantaba a volverlo a intentar. Y te aseguro que cuando se levantaba al volverlo a intentar, no iba a cometer los mismos errores que cometió anteriormente. Amén. David, aunque fracasó y aunque cometió un error con Betsabé, la Biblia no registra que lo volvió a hacer. Se levantó y nunca más volvió a cometer el mismo error. Amén. ¿Estamos claros? Pastor, estoy perdiendo a mis hijos. Levántese y ahora hágalo con Jesús. Porque a veces perdemos los hijos, no por culpa del Señor, por nuestra negligencia. Porque queremos corregir, queremos enseñar sin Él. Amén. Lo decir con mucho amor. Usted no necesita al Señor solamente para predicar a las calles, para liderar aquí a la iglesia, para servir. Usted necesita al Señor para cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos y cómo criarlos. Y si usted no busca dirección, escúchame bien, y esto es muy importante. Si usted no busca dirección del Señor, cómo tratar a su esposa y cómo tratar a sus hijos, usted podrá tener un liderazgo aquí en la iglesia muy exitoso, pero su casa tiene un fracaso de tremendo. Podrá ser muy bueno sirviendo, pero pésimo con su esposa y pésimo con sus hijos. Porque queremos dirección solamente cuando se trata de un escenario. Pero no queremos pedir dirección para tratar a los de casa. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Lo con mucho amor. Mujeres que piden dirección de cómo pueden traer dinero a su propia vida, ya que muchas mujeres no trabajan. Pero mujeres no piden dirección de cómo comportarse ante su esposo. Dios los bendice, consiguen dinero, pero son malas sujetándose a sus esposos. Quiero que entienda, usted podrá ser muy bueno afuera, pero dentro podrá tener un fracaso porque lo quiere hacer sin Dios, sin Jesús. Amén o no amén. Por eso, en cuanto a mí, yo no me dejo llevar, como le enseñaba a alguien, a un hijo en estos días, no me dejo llevar por la primera impresión que muestra la gente. ¿Qué es la primera impresión? Lo que tú ves en público. Wow, cómo coge el micrófono, el muchacho va a orar, va a ser tremendo. No, a mí me gusta saber cómo es su lugar secreto, donde nadie lo ve, donde el pastor ni lo ve. Vamos a ver qué chatea, con quién, cómo se comporta con su padre, cómo se comporta con su familia, cómo se comporta con sus hermanos de la iglesia cuando no están en la iglesia. Eso es tu vida. Lo que haces en público es una hipocresía. Por eso, como le enseñamos a un hijo, yo no me dejo llevar por la primera impresión. ¿Cómo tratas a los de que están en casa? ¿Cómo tratamos a la gente cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos comportamos cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos conducimos? Pero queremos pedir dirección de Dios para otras cosas, menos para los que están en casa. Menos para nuestros esposos, menos para nuestro matrimonio, menos para con nuestros hijos. Amén. Y muchos fracasos en muchas áreas, porque hay áreas que se están caminando sin Jesús. Pedro experimentó lo que es navegar sin Jesús. Pedro lo experimentó.
Pedro experimentó qué es navegar, qué es salir a pescar sin su presencia. Lo experimentó. ¿Y qué experimentó? El fracaso como consecuencia de la ausencia de la presencia del Señor. ¿Quiere tener éxito? Viva en la presencia de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si usted ha fracasado en alguna área, hoy le digo, levántese y bogue mar adentro. Dile al tuyo, levántate y boga mar adentro. Pastor, es que usted no sabe lo que pasó en mi matrimonio. Levántese y bogue mar adentro. Amén. Y mire lo que sigue, segundo, que Jesús tome el control de tu barca. Verso 3. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. O sea, Jesús entra en la barca y le dice a Jesús, le dice a Pedro, le dice, vámonos un poco más adentro. Vámonos un poco más adentro. Si ven las transiciones de Jesús, Jesús empieza con Pedro en la orilla y ahora le pide, vámonos un poquito más alejado de la tierra. Y mire, y sin darse cuenta, mire cómo se torna esta escena. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose. No la agarraron. Y sentándose. Antes de Jesús estar en esa barca, diga conmigo, el que estaba sentado era Pedro. Voy a repetir, antes de Jesús entrar en aquella barca, el que estaba sentado era Pedro. Diga conmigo, era Pedro. Quien dominaba la barca era Pedro. Quien dirigía la barca era Pedro. Quien controlaba la barca era Pedro. Pero ahora Jesús cambia el papel sin que Pedro se diera cuenta. Quiero que entienda. Usted tiene su carro del año. Y de repente alguien desconocido va y abre la puerta de su carro y se trepa. Y cuando está trepado, sentado, te dice, ¿sabe qué? Llévame a tal lugar. Usted lo baja a patada. Y este atrevido ni lo conozco y se me trepa a mi carro a darme órdenes. O sea, es mi carro. Usted lo saca a patada, yo lo saco, vaya a bañarse. Vaya, consígase su carro y cuando tenga su carro, déle orden a su carro. Pero en este momento Pedro no se percata de ese asunto. Era la barca de Pedro. Pedro triste porque no había conseguido nada. Si usted le ve en el verso, nadie le pidió a Jesús que entrara. Él se invitó solo. Nadie le dijo, Pedro no le dijo a Jesús, Jesús, por favor, ven. Dice que vio la barca y él entra a la barca. Y cuando entra a la barca, le dice, ¿sabe qué, Pedro? Vámonos más para allá. Y él se sienta. Y esa palabrita me gusta, sentándose. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Bien, Pedro, esta barca, ahora la gobierno yo. Vámonos más para allá. ¿Y qué hace Pedro? Está bien. Como ordena el patrón. Vámonos para allá. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Él quiere tomar el control absoluto de nuestra barca. Que Él pueda llegar a los corazones y sentarse. Y una vez sentado, dirigir el rumbo de nuestra barca. Dirigir el rumbo de nuestra vida. Trazarnos un destino. Llevarnos a un puerto seguro. Llevarnos al otro lado. Que a pesar de las tormentas que se levante, si Él está sentado en nuestra barca, te aseguro que no nos vamos a hundir. Pastor, ¿cómo sé que Él está sentado en mi barca? Porque estamos haciendo lo que Él nos pide.
Estamos haciendo lo que su palabra nos manda. Estamos rindiendo nuestra voluntad por hacerla de Él. Él está sentado en la barca. Cuando solamente nos toca obedecer, como hace Pedro, bueno, nos apartamos más para allá, pues para allá vamos. Pastor, pero es mi matrimonio, pero es mi hogar, es mi familia, es mi vida. Pedro pudo haber dicho lo mismo, es mi barca, yo mando en mi barca. Pedro no hace eso. Jesús entra y se sienta y ora en la barca. El capitán del barco se convierte en Jesús. Ahora los capitanes cambiaron. Entonces el problema no era la barca. El problema tampoco era el clima. El problema era el capitán de la barca. A veces no es nuestra esposa. A veces no son nuestros hijos. A veces es el capitán que es incorrecto, que está navegando nuestras barcas. Papá, pero estoy fracasando. No es el negocio, no es la empresa, es el capitán. Cerciorémonos que el capitán sea Jesús y no nosotros. Porque si somos nosotros, créame que vamos a fallar. Si somos nosotros, créame que nos vamos a hundir. Pero si tú logras de hacer al Señor tu capitán, te aseguro que no nos vamos a hundir. Te hago una pregunta: ¿qué le podría enseñar Pedro al creador de los océanos? ¿Qué le podía enseñar Pedro al creador de los peces? ¿Qué le puedes enseñar tú al creador de tu esposa? ¿Qué le puedes enseñar tú al creador de tus hijos? ¿Qué le puedes enseñar tú al creador del oro y de la plata? Nada. No le podemos enseñar nada. No importa cuánta habilidad tengas, no importa cuánta destreza tengas, ¿usted qué le puede enseñar a Jesús, al creador de su propia vida? Pero a veces nos olvidamos que Él es el creador y que Él conoce esta tierra muchísimo mejor que nosotros. Y lo voy a decir con mucho amor: Él conoce más a mi esposa que yo puedo conocerla a ella. Él conoce a mis hijos más de lo que yo pueda conocer a los míos. Y Él conoce mi vida más de lo que yo pueda conocer de mí. Por una sencilla razón: Él me creó. Él me tejió. Él colocó mis órganos. Y Él me colocó un propósito. Entonces, como entiendo esto, ahora sí busco al capitán que conoce a mi esposa y le pido cómo tratarla. Busco al capitán que conoce a mis hijos y le pido cómo criarlos. Busco al capitán de esta iglesia y le digo: Señor, ¿cómo pastoreo? Pero esta es la clave de bogar mar adentro en que Él se sentó. Dile que a tuyo: permite que Jesús se siente. Dile que a tuyo: permite que Jesús se siente. Deja que Él dirija tu vida. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que Él te diga por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Más estamos interesados en que Dios nos diga qué hacer y no en qué no hacer. Que Jesús sea el capitán, y te aseguro que Él te va a levantar. Para Dios no es un problema la edad. Dios sabe la obra que tú haces. Si Él puede bendecirte y prosperarte de una manera asombrosa, lo va a hacer. Levántate. Levántate. Jesús quiere tomar el control. Él lo quiere hacer. No vayamos al Señor a decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Yo le he tenido: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Dímelo. Que me muestre qué no debo hacer. Porque más vivimos queriendo saber hacer las actividades que renunciar a las actividades que ya estamos haciendo. Queremos saber qué es lo próximo que Dios quiere hacer,
Pero no queremos saber qué es lo primero que yo tengo que dejar, que tengo que renunciar, de qué tengo que desconectarme. No permito que Dios tome el control. Solo queremos que Dios nos tire los peces, dame más peces. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Dímelo. Pero no vamos al Señor. Señor, mira, ¿qué estoy haciendo mal? Ya vine de un fracaso. Mi matrimonio está mal, mi familia está mal. Señor, ¿qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Mi economía va de mal en peor. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero enseguida vamos a echar fuera al diablo, como que a veces el diablo. No todo es el diablo. No todo es el diablo. A veces somos nosotros. A veces somos nosotros. Pero usted está llegando. Y miren cómo con Jesús hay transiciones. Estaban en la orilla y después se fueron un poquito más alejados de la tierra. Y en ese proceso o en ese espacio, Jesús ya se había sentado. O sea que mientras que Jesús esté en nuestra barca, diga conmigo, iremos a nuevas dimensiones con Él. Y en cada dimensión hay un escenario. En esta dimensión había un escenario. ¿Y cuál era el escenario? Que Jesús se sentó a tomar el control de la barca, a tomar el control de la vida de Pedro, de su empresa, de su negocio. Sería muy bueno que usted vaya hoy, o si no al final del culto, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, que usted pueda ser sincero, yo no soy un buen capitán. Yo no sé hacer este asunto. Dímelo. Señor, no sé cómo llevar mi matrimonio, enséñame. ¿Qué hago mal? Señor, no sé cómo criar a mis hijos, dime. Señor, mi matrimonio se está poniendo peor, dime qué estoy haciendo mal, qué debo de hacer, qué tengo que renunciar, a qué tengo que dejar. Que Jesús tome el control de tu barca. 3. Ahora sí se viene lo más interesante, ya vamos profundizando. ¿Sí ve que todo va subiendo? Verso 3, boga mar adentro, Lucas 5:4. Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Qué lindo esto, tan bello. Una vez que Jesús se sentó, podía y sabía que podía llevárselo a Pedro a profundizar. No iremos a profundidades con Él hasta que Él no se siente. No ondearemos más en un océano con Él hasta que Él no se siente. Jesús se sentó y descubrió con Pedro que ahora sí podemos ir a las profundidades. Jesús le dice, bien, Pedro, estamos listos. Te invito a ir mar adentro. Te invito a profundizar. Y esto el Señor me tocaba mucho y me ministraba. ¿Qué quería hacer Jesús con Pedro? No solamente era lo que vemos, multiplicar los peces o traer los peces y llenarle la empresa. Eso es la consecuencia de todo lo que le voy a enseñar hoy día. Pero ¿qué quería Jesús? Pasar un tiempo de enseñanza con Pedro. Pasar un tiempo a solas con Pedro. En la profundidad, escúcheme bien, de lejos de la gente, lejos de las multitudes, lejos de los aplausos, lejos de los elogios, lejos de lo seguro, lejos de una comodidad. Vamos más adentro. Dice que en ese momento despidió a la gente. Dile que tuyo, no todo es la gente. A veces hay que ir a solas con Jesús, lejos de la gente. Amén. ¿Por qué? Porque si pasamos mucho con la gente y sin Jesús nos vamos a cargar
usted se va a desanimar, usted se va a enfriar, porque usted se está cargando. Por eso, como le decía la otra alguien, a veces cuando tenemos amistades incorrectas, pasamos más tiempo con las amistades que con el Señor. Entonces llega un momento que se cargan las amistades, las relaciones comienzan a destruirse, se apartan de Dios, se desaniman, la pasión se le va. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con la gente, menos con Jesús. La familia los abraza, los apodera y se los lleva de la iglesia. ¿Por qué? Pasaron más tiempo con la familia que con Jesús. ¿Y qué hace Jesús a Pedro? Te voy a desconectar de la gente. Vámonos, a mar adentro. Quiero que usted use su imaginación. Imagínese usted en lugar de Pedro y usted con Jesús en la barca yendo a lo más profundo. Ya conmigo, es un viaje donde estaré a solas con Jesús y donde habrán cosas que a medida que yo profundizo con Él, Él va a profundizar conmigo. Amén. Él quiere entrar en lo más profundo con usted, y no solamente con usted, sino dentro de usted. Quiere tocar las fibras más profundas de tu corazón, hacerlas estremecer, tocar y arrancar lo más profundo que hay en tu corazón, cautivarte hasta los huesos y hasta los tuétanos, apasionarte, enamorarte, avivarte, colocarte sueños, colocarte visiones, cambiar tu vida completamente, radicalmente, rotundamente, diametralmente. Pero eso no pasará si no profundizamos y si no vamos a amar adentro con Él. Jesús aprovechó ese tiempo con Jesús para cautivarlo, para enamorarlo, para apasionarlo, cambiarlo. Pastor, pero eso no lo dice, pero si usted pide al Espíritu Santo que se lo revele, se lo va a revelar. ¿Saben por qué? Porque cuando vio la abundancia, Pedro decidió estar con Jesús y no con los peces. Dígame si Jesús no hizo algo en esas profundidades. Dígame si Jesús no tocó el corazón de Pedro en lo más profundo del océano. Dígame si no tuvo tiempo de conversa, de enseñanza, de aprendizaje, de correcciones, de amor, de ternura con Él en las profundidades. Entonces cuando vio los peces, los peces no llenaban el corazón de Pedro. La prosperidad no lo llenó, la abundancia no lo llenó, y dijo: no, yo me quiero con Jesús. Está muy lindo a los peces, pero yo no voy a olvidar lo que pasó mar adentro. Yo no voy a olvidar lo que pasó en aquella profundidad. Yo no voy a olvidar lo que pasó en aquella noche. Yo no voy a olvidar lo que pasó en esa madrugada. Yo no voy a olvidar cuando el Señor me abrazó. Eso no lo voy a olvidar. Podré tener peces, abundancia, pero lo que Él hizo conmigo mar adentro, eso no lo voy a olvidar. Es lo que pasa con Pedro. Algo pasó en esas profundidades. Algo hizo el Señor con Pedro. Porque él estaba afanado por conseguir peces. Entienda la escena. Él estaba afanado, preocupado, angustiado, desesperado, porque no consiguió peces. Entonces su preocupación eran los peces. Pero interesante, cuando Dios le daba los peces y en abundancia, multiplicado, no le llamó la atención a Pedro. Él se dio cuenta que era Jesús lo que necesitaba a él. Si usted lee la historia, dice que después lo dejó todo. Dejó los peces ahí tirados y dijo: no, yo me voy con este hombre, porque este hombre algo tiene. Este hombre me ha cautivado, este hombre me ha avivado, este hombre me ha cambiado, este hombre me ha apasionado. Algo pasó en mí en esa travesía, en ese viaje. Yo se lo digo, iglesia, y no por jactarme, pero yo no sé lo que es descarriarme. No sé lo que es enfriarme. Yo no conozco lo que es lo que muchos dicen: ay, que me enfrié. No conozco. No conozco el desánimo. No lo conozco. Si usted me pregunta qué es eso, yo no lo sé.
Desde los encuentros que he tenido con mi Señor, cada encuentro con mi Señor, mi vida ha sido tan marcada, tan impactada, que sé lo que es Él. Y esos encuentros en las profundidades yo no me olvido. Y le he servido con pasión hasta hoy. Y lo seguiré haciendo. Si hay que dejar algo, lo dejaré. Si tendré que renunciar, renunciaré a lo que Él me pida, pero sé lo que es Jesús. Quiero que entiendan la iglesia y lo que entiendan mis muchachos. Usted quiere ser libre del desánimo, váyase a mar adentro y desconéctese de la gente. Que hay mucha gente que se desanima porque está tan conectado a la gente, está tan conectado a los problemas, que no se quieren conectar con Jesús en las profundidades. Cada vez que el diablo habla, doy gracias a veces por el diablo, porque el diablo me lleva a meterme a días de ayuno, a pasar tiempo con mi Señor, a escucharlo, a amarlo, a adorarle, a sentarme en un sillón y sentir cuando el Espíritu Santo me revela su palabra, y escucharlo cuando me habla mi espíritu y decirme: Diago, esto es para ti. Y lo que más me rompe y más me quiebra es cuando Él comienza a desnudar mi corazón y me doy cuenta de las maquinaciones y las maldades que todavía hay. Tirarme de panza, mojar la baldosa y después levantarme feliz y contento porque estuve con mi Señor. Pero si no estamos dispuestos a ir mar adentro, usted nunca descubrirá lo que completamente hay en su corazón. Porque el corazón del hombre es engañoso, y no pretenda conocer su corazón si usted no ha tenido tiempo en la profundidad de con Jesús. Porque hay mucha gente que cree entender y conocer su corazón sin haber pasado con Jesús. Jesús es el único que puede revelarte tu corazón porque Él te lo dio. Nosotros no lo conocemos. Quiero que lo entienda, usted ni yo conocemos el corazón, solo el que me lo dio lo conoce. Entonces, ¿cómo querer conocer el corazón si no estamos con el que lo creó? Usted se va a engañar tratando de entender su corazón si usted no está con el que se lo creó. Y es ahí donde muchos creyentes se engañan, porque creen saber su corazón sin el creador de su corazón. Quieren oír a Dios. Oh, sí, Dios me dijo, esta es la muchacha, este es el muchacho. Oh, sí, esto, yo creo que fue Dios. No. No te confundas. Pasa tiempo con Él. Le hago la invitación, el Señor hoy le hace la invitación: boga mar adentro. 4. Permite que Jesús te enseñe a hacerlo. Permite. Dile que tuyo: permite que Jesús te enseñe a hacerlo. Dile que tuyo: deja que te enseñe. Dile que tuyo: deja que te enseñe. Permite que alguien se siente al lado tuyo y te enseñe. Ese es el problema del orgullo, que creemos que nadie nos puede enseñar. Jovencito, usted tiene un pastor que ya pasó por lo que usted pasó, que ya está casado y felizmente casado. ¿Por qué no permite que su pastor se siente y le enseñe a hacerlo? Es imposible creer que alguien que no sabe qué es estar casado y tener hijos quiera al pastor que ya está casado enseñarle cómo hacerlo. Pastor, eso es arrogancia. No es arrogancia. Es salvarle la vida a los muchachos porque alguien ya lo pasó, los lidió, lo experimentó. Pero muchos muchachos, cuando se enamoran, no quieren que nadie se siente a enseñarles cómo hacerlo. Subestiman los consejos, subestiman las enseñanzas, subestiman las correcciones. Oh, ¿qué me puede enseñar el pastor? Oh, ¿qué me puede enseñar la esposa del pastor? Hay muchos, lo hacen con mucho amor, matrimonios destrozados, cabizbajos, y hasta el día de hoy se acercan a pedir algún consejo. Sin pasión y sin vida, y hasta el día de hoy se acercan a pedir un consejo. No quieren ser enseñados. Su arrogancia les puede más.
Usted tiene que ser suficientemente humilde para sentarse y recibir la enseñanza. Jesús entró mar adentro con Pedro y se sentó a enseñarle cómo hacerlo. Dónde poder conseguir los peces. En qué momento o en qué dimensión del océano podía encontrar los peces. Jesús se sentó a darle una enseñanza a Pedro. Verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le dice Jesús? Le da órdenes: echa vuestras redes para pescar. Oh Señor, yo ya pesqué toda la noche. Jesús dijo: me importa un pepino. Dios te está diciendo: échalo ahora. Y a veces nos portamos así como Pedro. Pero Señor, yo ya hice esto, ya hice lo otro. Dile que a tuyo, si te diste cuenta que lo hiciste mal, entonces dile que a tuyo, deja que Jesús te enseñe a hacerlo. Amén. Amén. Un ejemplo. Tu matrimonio está pasando conflictos y el Señor te dice, le dice a la esposa: ama a tu marido. Y la esposa: Señor, pues yo sí le cocino, yo le atiendo, yo le lavo la ropa, le hago la comida que le gusta, le limpio la casa, le plancho la ropa, yo le amo. Tipo Pedro: pues Señor, yo he trabajado toda la noche y no he pescado nada. ¿Y sabes lo que a veces el Señor pide? Yo estoy con muchas mujeres que a veces son muy rústicas y de la edad cavernícola. Que hay mujeres que les falta expresar su amor y no lo saben expresar, siendo mujeres. Piensan que es suficiente cocinar el plato que le gusta al esposo, piensa que es suficiente plancharle, piensa que es suficiente tenerle la casa limpia y piensa que esa es la demostración más grande de amor. Yo sí lo amo, es como los esposos. Yo amo a mi esposa, yo le compro la cartera, yo le compro la ropa, todo, yo le amo. Y a veces la solución a que un matrimonio camine mejor no está en las cosas que se hacen, sino en la relación, mejorarla. Y algunos se enfrascan en hacer bien las cosas y no en llevar una mejor relación. Es como aquel que ora, que ayuna, que busca a Dios, que predica, que sirve, que toca los instrumentos, está haciendo obras, cuando la clave es tener una relación con Dios. ¿Me entienden? Le aconsejaba a un hijo estos días, le decía, yo cogí a mi esposa, y esto es para los muchachos, a ver si aprenden. Por una vez me voy a sentar como Jesús se sentó con Pedro a enseñarles. Yo cuando escogí a mi esposa, yo tenía una lista de proyecciones. Obviamente que amara a Dios, que amara la obra, que me amara a mí, y sobre todo que sea expresiva. Y eso era ella. Porque yo sabía que yo iba a estar cargado con la iglesia, aconsejando a gente. Y yo quería llegar a mi casa, encontrarme con una esposa que me diga: mi amor, te amo. Mi amor, eres el mejor hombre, eres el mejor predicador, nadie más predica como tú, eres lo máximo. Que me dé besos, que me dé abrazos, que me tenga ciertos detallitos. Es lo que yo buscaba, porque sabía la carga que me iba a poner de una iglesia. Y yo no quería llevar la carga de la iglesia y enfrentarme con una esposa en la casa desarreglada, oliendo a refrito, quejona, caprichosa. Yo le echaba fuera los demonios a la gente, iba a echarle fuera demonios a una mujer. Entonces yo fui muy
selectivo en lo que yo quería. Yo no me enamoré de alguien que no viene a la iglesia. Yo no me enamoré de alguien antisocial. Yo me enamoré de alguien que estuvo activada completamente en el Señor, y es lo que ha garantizado mi matrimonio hasta el día de hoy, y vivo muy feliz. Entonces le decía a mi hijo: ¿y tú te enamoras? Papá, es que es muy responsable. Está bien. Es que tiene carácter, es muy dedicada. Oh, gloria al Señor. Está bien. Pero le digo que tú no quieres que te amen, que te abrace, que te diga lo lindo, más que sea por fe, lo que eres. ¿Eso quieres? Sí, papá. Entonces enamórate de alguien que sepa expresar. No de alguien que a veces se porta como un cactus. ¿Me entiendes? Hay mujeres que ni para sonreír, ni para decirle mi amorcito te amo, ni para escribirle a los Facebook, ni dedicarle, porque ahora las madrecitas son puras los niños por las redes, los niños por las redes, los niños por las redes. Pero qué tan difícil es verle que le publiquen algo al esposo tan lindo. Ahora parece que se han casado con los hijos y han olvidado al marido. Y que mi niño, y que mi hijo, y que tú eres el propósito, y que te amo eternamente. Wow, ahora el esposo se volvió el niño. Pensaba que esas palabras tan lindas iban a ser para el esposo. Si ves cómo se engaña el corazón. Llamamos a un hijo, pero estamos descuidando un matrimonio. Y esas cosas no queremos aprender. Que Jesús se siente y nos enseña. Ama. Aprende a dar un abrazo. Aprende a decirle a la otra persona lo importante que Él es para tu vida. Abrázalo. Dale beso. Ámalo. Y eso es como, decirles eso es como que se le manifiestan los demonios y se tuercen. Ay, es que yo soy así. Usted no tiene que ser así. Así Dios lo encontró y así no se va a quedar usted. Yo era así, frío. Pero así no vengan 2 semanas, usted ve que yo los abrazo, que los beso, que los amo. Cada vez que tengo la oportunidad, te amo, hijo, gracias, hijo, te bendigo. O los abrazo, o juego con alguien, o molesto a alguien, o me río con alguien. Esto también es para el liderazgo. Es que ¿por qué la gente no me sigue? Si yo oro, yo ayuno, yo traigo las 12 puntos de lucha haciendo guerra espiritual contra demonios y diablos, y lo hago todo eso. Pero a veces no es el problema del diablo, sino tu carácter, tu mal genio. Y así no se va a ganar la gente, y la gente no te va a seguir con un mal carácter y con un mal genio. La gente no sigue a gente triste, amargada, bravucona. ¿Quieres que la gente te siga? Ámalos, estimúlalos, abrázalos, exprésales el amor de Dios. Pero si somos número uno para quejarnos a la gente, es que no obedece, es que no hace caso, es que no sigue mis disposiciones, es que cuando yo le corrijo, y como a veces pasan más el tiempo corrigiendo que amando. Cada culto, una corrección. Yo sufrí eso, yo me calenté. Porque uno llegaba a la iglesia y nada bueno a uno le salía, nada bueno a uno le salía. Cada vez que uno hacía era peor que el culto anterior. Y a la oficina, yo más pasaba tiempo en la oficina que en el altar. Y a la oficina, me acuerdo, los músicos a la oficina, Dios mío, mejor hágame el culto en la oficina y no afuera. Llenan las repeladas y los exorcismos. Uno iba al infierno, subía al cielo a veces. Pero Dios me halló fiel. Nunca denigré a mi pastor. Pero aquí yo no quiero eso. Yo no quiero eso porque yo soy el que está al frente de esto. Y mi Biblia dice que el buen pastor apacienta. ¿Qué es apacentar? Cuidar, proteger, amar.
Usa el vara y el callado para infundir aliento. ¡Cling! Te infundo aliento. Pero a veces quieren usar la vara y el callado para crucificar a la gente. No, así no le va a seguir la gente. Ámelos. Amén. Así que permite que Jesús se siente y le enseñe. ¿Cuántos van a ser enseñados por Jesús? Y esto es lo mismo para cualquier área. Aún para los empresarios y los emprendedores. Tienes que ser humilde para sentarse y recibir la enseñanza de otros que ya la pasaron, que ya tienen empresas grandes, que ya la sufrieron. O sea, qué gusto que te diga alguien que ya tiene una empresa cómo hacerlo. A él le tocó a lo mejor sufrirla solo y no hubo nadie que le enseñara. Pero doy gracias a Dios que a ti te lo están enseñando. Yo la sufrí, tuve que pastorear la iglesia sola. Pero sería fabuloso enseñarle a los muchachos cómo hacer la iglesia. Amén. Y 5 y último, cree en las palabras del Señor. Dile que a tuyo, cree en las palabras del Señor. Lucas 5:5. Respondiendo el Señor, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Si usted ve, yo no toqué los peces por ningún lado, porque los peces, la multiplicación, la abundancia, la prosperidad es consecuencia de estar mar adentro con Jesús. ¿Quiere los peces? Créale al Señor. De acuerdo a su fe, es que tendrá los peces. Si usted no le cree, ni ningún bagre va a pescar. Pero el éxito de esto, diga conmigo, es que yo le crea a mi Señor. Y hay palabras que Dios nos da en lo profundo del océano. Hay palabras que Dios nos declara y nos las dice, que son nuestras. Pero ¿vamos a creerle? ¿Vamos a creer en lo que Dios me ha dicho? ¿En lo que Jesús dijo? Diremos como Pedro: bueno, en tu nombre lo haré, en tu nombre echaré la red. Pero ¿sabe dónde consiguió estas instrucciones? Bogando mar adentro. Quiero que entiendan que hay muchas cosas, palabras y direcciones para nuestra vida que solamente estarán en lo profundo del océano con Jesús, no sin Él.